Continuamos en la UNED y estamos hablando de historias de las religiones. Vamos a hablar de la religión de los Aines. Los Aines son una pequeña nacionalidad que habita en la isla Hokkaido, al norte de Japón. Antiguamente vivían también en la parte sur de Sajalín, en las Kurulis y en el sur de Kamchatka. Es la parte restante de la antigua población de la región y conserva, a pesar de la milenaria vecindad con los japoneses, un régimen muy arcaico de economía basado en la caza y la pesca y las formas más primitivas de organización social con vestigios del clan matriarcal descompuesto. Las creencias de los Aines conservan formas muy arcaicas por más que se haya sometido a la influencia de la religión japonesa. A propósito, los propios Aines han ejercido una cierta influencia sobre el desarrollo de las creencias religiosas de los japoneses. Una descripción muy detallada, aunque no sistematizada, de la religión de los Aines se encuentra en los trabajos del misionero John Batchelor, quien vivió 60 años entre los Aines, así como en las investigaciones de Sternberg, George Montandon y Bronisław Pilsudski y de otros etnógrafos. Quizás el rasgo más característico de la religión de los Aines es el predominio de las formas familiares y domésticas del culto. Este se concentra en el hogar de la chimenea, personificado en la imagen de la dueña del hogar o de la diosa del fuego. Se considera sagrada toda la parte de la vivienda de los Aines situada entre el hogar y la pared opuesta, oriental, así como la ventana abierta en esta pared. En el rincón de la choza, que da al noroeste, se guarda el principal protector sobrenatural de la familia, Chisei Koro Inau, un palito cepillado de una manera particular. Este se considera un ser del sexo masculino y el hogar familiar es su esposa. El jefe de la familia reza a este protector en nombre de la misma. Es curioso que las mujeres no participen en este culto familiar ni tampoco en otras formas de culto, a pesar de que en general en la vida de los Aines aún quedan numerosos vestigios del sistema matriarcal, hasta llegar a considerar que las mujeres no tienen alma. Existe, sin embargo, una tradición, probablemente basada en una realidad histórica, según la cual antiguamente todos los ritos religiosos eran ejecutados precisamente por las mujeres. Es muy probable que alejar tan bruscamente a las mujeres del culto sea un fenómeno relacionado con la superación violenta del matriarcado. Entre las formas sociales más amplias del culto ocupa el primer lugar entre los Aines el culto propiciatorio del oso, que posee muchos rasgos totémicos. Este culto, que tiene muchos rasgos comunes con el culto análogo entre los pueblos de la región de Amur y Sajalín, está relacionado con la concepción del oso como una divinidad, un hijo del dios de las montañas. El momento culminante de este culto es una fiesta solemne en la cual, según el ritual, se debe dar muerte a un oso. Con anterioridad a la fiesta, capturan en el bosque a un osenno, lo crían en una jaula y lo cuidan con cariño. Antiguamente las mujeres amamantaban a estos osennos con su propio pecho. Antes de darle muerte, lo pasean solemnemente por toda la aldea, de una casa a otra, después de lo cual lo amarran a un poste sagrado en la plaza dedicada especialmente a este rito y lo matan a flechazos. Su carne se come solemnemente, deifagia, y tanto el cráneo como los huesos se guardan como reliquias. En la actualidad, la fiesta del oso ha adquirido más bien rasgos de diversión popular y de espectáculo para turistas. Además del oso, los Aines, como todo pueblo cazador, veneran a muchos animales, especialmente a las serpientes. Les tienen mucho miedo y no las matan, para que el espíritu de la serpiente muerta no se encarne en la persona que la haya matado, pero sí las utilizan para la magia maléfica. Los Aines veneran al águila y algunas otras aves. Entre los animales marinos veneraban especialmente al cachalote. Todos estos y algunos otros animales sagrados se llama kamui. Esta palabra, familiar a la palabra japonesa kami, significa en general toda divinidad. Los kamui más poderosos son los dueños de las montañas, del mar y del mundo subterráneo. Existen muchos kamui locales, amos de las rocas, las lomas, los riachuelos, los valles, etc. Probablemente la veneración de la divinidad solar, el Chuf Kamui, fue tomada de los japoneses. Todas estas divinidades se consideran buenas, pero exigen sacrificios. El tipo de sacrificio más difundido entre los Aines son los Inau, los palitos de madera a los cuales se les atribuye una gran importancia religiosa y mágica. Según las investigaciones de Sternberg, el Inau es una especie de intermediario entre los hombres y los espíritus.
Pero es poco probable que tenga razón ciertos investigadores que ven en los Inau una sustitución de los sacrificios humanos. Los Inau se utilizan ampliamente en el culto familiar y en el ritual de la fiesta del oso. Los Aines no tienen sacerdotes profesionales. Sin embargo, Stenberg señala que entre ellos había chamanes, aunque no gozaban de mucha influencia. Esta cuestión aún queda algo confusa. El material expuesto, concreto, aunque bastante fragmentario, que se refiere a los ritos y creencias de las tribus más atrasadas de Asia Meridional, Sudoriental y Oriental, confirma las deducciones a que nos lleva el estudio de la religión de los australianos, los tasmanios y en parte los papúas. Se han conservado aquí, si bien con ciertos rasgos un tanto modificados, las mismas formas arcaicas de religión. Totemismo, el culto propiciatorio, las primeras formas del chamanismo. Sin embargo, aparecen también fenómenos que no se observan en la religión australio-oceánica. Por ejemplo, la supersticiosa veneración de las fuerzas amenazadoras de la naturaleza, los andamanes, los semanga. En ellos se expresó la acción de diferentes condiciones naturales e históricas en que viven estos pueblos. A continuación vamos a hablar de las creencias antiguas de los pueblos desarrollados de Asia Central, Oriental y Sudoriental. En lo que se refiere a los pueblos de la antigua y desarrollada cultura de Asia Central, Oriental y Sudoriental, donde actualmente predominan las así llamadas religiones universales surgidas en la sociedad desarrollada y dividida en clases, budismo, islamismo, etc. Hay que señalar que entre ellos se conservan en algunos lugares los vestigios de creencias más antiguas formadas aún en la época preclasista. Por supuesto, es muy difícil juzgar qué representaban estas creencias en aquella época tan remota. Las noticias que poseemos sobre ellas son, por regla general, muy pobres. Antes de que las tribus tibetanas se unieran en un estado, antes de que se difundiera entre ellas el budismo, siglo VII, habían predominado en el Tíbet los cultos locales, llamados generalmente la religión Bon. Esta religión no era otra cosa que un culto a los espíritus de la naturaleza, principalmente de las montañas. En los pasos entre las montañas del Tíbet, así como en Mongolia, se encuentran todavía grandes montones de piedras que representaban sacrificios a los espíritus de las montañas. Cada viajero, según la tradición, añadía una piedra al montón. Se veneraba la divinidad del cielo. Existía un culto a los antepasados. Los sacerdotes Bon-Bo ejecutaban enmascarados ritos sagrados con danzas. Esta tradición pasó más tarde al budismo mongol tibetano. Al penetrar el budismo en el Tíbet, los bonboístas lucharon obstinadamente contra él. En la actualidad aún existen en el Tíbet algunos adeptos a la vieja religión. Existen monasterios bonboístas creados, evidentemente, bajo la influencia budista. Entre los antiguos mongoles estaban difundidas unas formas análogas de creencias religiosas. Entre la multitud de los espíritus se destacaba la divinidad del cielo. Los ritos religiosos se realizaban por sacerdotes chamanes, los bugwe. En estos ritos un papel muy importante lo desempeñaba el fuego, como una fuerza purificadora. Se sabe, por ejemplo, que los mongoles, para protegerse contra la magia maléfica, hacían pasar entre dos hileras de hoguera a todos los extranjeros antes de reunirse con ellos. Los mongoles tártaros de la Horda de Oro, en los siglos XIII al XIV, procedían de esta manera con los príncipes rusos que visitaban el cuartel general del Khan. Posteriormente, desde el siglo XVI, las antiguas creencias de los mongoles fueron desplazadas por el budismo, llevado del Tíbet y protegido activamente por los príncipes, y en parte se fundieron con él mismo. Las creencias prebudistas se revelan asimismo entre los pueblos de Indochina. Por ejemplo, en Birma aún se conservan algunos vestigios de la antigua veneración de los Nats, dioses y espíritus de la naturaleza. Entre todos los pueblos de Indochina ocupa un lugar muy importante el culto familiar a los antepasados, así como los ritos relacionados con el culto agrario. Presentan un interés especial los vestigios de las antiguas creencias de los pueblos de Indonesia, donde la religión oficial y predominante, el islamismo, apenas se difundió en las regiones interiores de las Islas Grandes y de los archipiélagos situados en la parte oriental del país. Las creencias preislámicas que se mantienen allí persistentemente fueron estudiadas profundamente por la investigadora soviética Karunovskaya.
Entre los habitantes de estas regiones de Indonesia existen numerosas y muy pintorescas concepciones animistas acerca de los espíritus, en su mayoría relacionadas con el bosque. Estos dueños de los bosques, ríos y montañas son seres antropomorfos, pero invisibles. Pueden causar daño a las personas, ocasionar enfermedades si no se les ablanda con sacrificios. Existe una creencia según la cual los espíritus raptan a los niños de las aldeas. Según otra creencia popular, existe la posibilidad de relaciones sexuales matrimoniales con los espíritus, tanto de sexo masculino como femenino. Karunoskay, según parece, tiene razón al suponer que muchas de estas creencias son reflejos de unas determinadas etapas de la historia étnica de la población de Indonesia. Cuando los antepasados de los modernos indonesios, mongoloides, sudasáticos, comenzaron a poblar las islas, esto fue en el segundo milenio antes de nuestra era, encontraron en estas islas tribus negroides, cuyo desarrollo social era más bajo. Los aborígenes de las islas fueron retrocediendo frente a los conquistadores, que eran más fuertes, se retiraron a los bosques y a las montañas, pero no lo hicieron sin resistencia y atacaron frecuentemente a los intrusos, lanzando contra estos, desde la profundidad del bosque, sus flechas envenenadas. Los intrusos temían a estos enemigos incapturables que se escondían en los bosques vírgenes. Posteriormente, todo lo relacionado con este bosque se confundió en su conciencia, con el sentimiento de un vago peligro, y los aborígenes, que iban desapareciendo de la vida real, se convirtieron en espíritus misteriosos, dueños del bosque. Sin embargo, frecuentemente se entablan relaciones pacíficas entre los intrusos y los aborígenes, lo cual se reflejó en la creencia acerca de las acciones sexuales matrimoniales con los espíritus del bosque. Por supuesto, existían otras raíces de creencias animistas entre los indonesios. Existía entre ellos el culto a los antepasados. Se veneraban especialmente los antepasados y del jefe de la comunidad, quienes se consideraban fundadores y dueños auténticos de la aldea. Así sucedía entre los toradios de Célebes y los dayaques de Borneo. La nobleza clánica reforzaba su poder y sus privilegios con la autoridad de sus antepasados, y al apoyarse en esta, se permitía toda clase de arbitrariedades. Además, entre los pueblos de Indonesia existían cultos agrarios muy interesantes, así como ritos de magia guerrera propiciatoria.